Damos gracias a Dios por este momento, por su misericordia tenemos un día más y qué hermoso que lo hagamos recorriendo por esos hermosos pasajes de la palabra del Señor. Y qué hermosa esta serie en el monte que nos permite cada vez más adentrarnos más y más en el estudio de Mateo. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer estudiando sobre la venida del Hijo del Hombre. Siempre que hay un terremoto, una guerra, una pandemia como la que estamos pasando, siempre vamos y buscamos en Mateo una respuesta, y por eso que Mateo 24, que vamos a estudiar en su segunda parte hoy, es un tema de actualidad y con seguridad lo vamos ambos a disfrutar. Yo quisiera que nos pongamos cómodos, que estemos dispuestos a recibir de nuestro Señor, porque hay perlas preciosas, hay tesoros en la palabra del Señor. Solo se requiere que nosotros estemos abiertos a escuchar la voz de Dios, y Él se está revelando, Él está hablando de muchas maneras, dice la palabra del Señor en este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Busquemos en nuestra Biblia, como habíamos dicho, Mateo 24, a partir del versículo 36 al 51. Vamos a meditar en este tiempo. Pero yo no quisiera que abramos todavía o leamos la palabra del Señor sin entregar este tiempo al Señor. Quisiera que juntos le pidamos sabiduría de lo alto a nuestro Señor. Amén. Padre bendito, en nombre de Jesús, en este momento, en este tiempo, Señor, te pedimos sabiduría, porque tu palabra dice que el que no tiene sabiduría, que la pida, y tú nos darás en abundancia. Y ahora te pedimos, Señor, que nos des abundante sabiduría. Pido que cada uno de mis hermanos que están al otro lado, que están escuchando esta enseñanza, te pido que ellos puedan recibir sabiduría de lo alto. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Hemos puesto unos colores que quisiera que tome especial atención. Hay un color rojo que está remarcada algunas palabras, algunas frases, unas ideas que quisiéramos que juntos después vayamos escudriñando una a una. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24, el versículo 36 adelante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Qué hermosa palabra, amados hermanos, en Mateo 24, y a la vez también es un mensaje para entender, para comprender, es un mensaje también real, práctico, es algo que nos alienta y también tiene un juicio, ¿verdad?, al final de este pasaje para aquellos que no están dispuestos a entender. Y bueno, para organizarnos yo quisiera pedirle que lo hagamos en 4 partes. La vamos a dividir esta enseñanza de la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que ese es el tema que estamos estudiando, ¿sí? La primera parte que vamos a estudiar es sobre el día y la hora. La siguiente vamos a hablar de los días de Noé. ¿Cuáles eran esos días de Noé? Después vamos a hablar sobre el padre de familia. Nos habla este pasaje que hemos leído de un padre de familia que está atento para guardar y velar por su familia. Hablaremos de este concepto que a la vez nos habla de paternidad, de alguien que protege. Y finalmente hablaremos de un siervo fiel, un siervo que está dispuesto a hacer lo que manda su Señor. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en esas 4 partes. Y ya sin más, vamos a ingresar a la primera, que es el día y la hora. Dice el pasaje que acabamos de leer, y yo quisiera que ahora nuevamente lo leamos con un poco más de precisión. Dice, en el capítulo 24 que estamos estudiando, el versículo 36, el primer versículo que estamos estudiando. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nos dice esta palabra también ahora, en estos momentos. ¿Y qué podríamos decir? Podríamos decir, amados hermanos, que hay tiempos del Señor y hay tiempos del hombre. Si nosotros entramos más a detalle, veríamos que el tiempo del Señor es el tiempo Kairos y el tiempo del hombre es el tiempo Cronos. Y desde luego, en el tiempo Cronos, en el tiempo del hombre, hay muchas culturas que aún tienen diferentes calendarios, están marcando diferentes tiempos, diferentes momentos. Así, por ejemplo, en nuestra cultura originaria, en la cultura aymara, tienen otro calendario y están llevando otros tiempos, pero es el tiempo Cronos, el tiempo del hombre. La cultura china también, desde luego, tiene otros calendarios, la cultura maya y así muchas otras culturas tienen diferentes maneras de llevar la cronología. Cronos es una cronología, una secuencia de tiempo. Pero yo quisiera decirle que ahora, en este pasaje, está hablando el Señor del tiempo Cronos, del tiempo de Dios, que es ese tiempo perfecto. El tiempo de Dios, el tiempo Kairos, es un tiempo perfecto. Y cuando estudiamos la historia bíblica, por ejemplo, encontramos que había una de las tribus de Israel, que era la tribu de Isaacar, quienes eran expertos en conocer los tiempos. Y con seguridad, la mayoría de estos miembros de esta tribu fueron parte del ejército de David, porque quien conoce los tiempos puede hacer una guerra. Quien conoce el tiempo del Señor, el tiempo Kairos, el tiempo perfecto, quien entiende las sazones, quien entiende, las sazones en la palabra dice que solamente está dado para que eso no podamos comprenderla exactamente en su dimensión acabada, exacta, determinada, pero sí podemos tener pautas que nos llevan a entender algunas de esas sazones, unas pautas, unas maneras de darnos cuenta, una manera de comprender qué es lo que está ocurriendo en esos tiempos perfectos del Señor. Y para eso yo quisiera decirle, amado hermano, yo quisiera que comprendamos que la hora y el día, ¿sí?, en el tiempo del Señor solo es una potestad de el Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él tiene solamente
ese momento exactamente para poder decir cuándo es. Entonces, aquí si hablamos de la venida del Hijo del Hombre, estemos atentos para tomar este primer mandato de la palabra del Señor, que el día y la hora nadie sabe. Lo único que podemos entender son pautas para comprender los tiempos que vienen. Lo que podemos entender es lo que el Señor nos va a ir alumbrando, nos va a ir mostrando, nos va a ir diciendo, para que nosotros podamos ir discerniendo, teniendo una idea, para que podamos ir disfrutando de las cosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros, porque cada tiempo tiene tesoros, tiene secretos, cada tiempo tiene pesos de gloria que debemos estar dispuestos a buscarlos para cada vez más adentrarnos en ese mundo espiritual que nos va a permitir acercarnos más, conocerlo más a nuestro Señor. Y una de esas pautas que vamos a ver ahora, que en este pasaje encontramos, es justamente los días de Noé. Y dice la palabra del Señor, continuando este capítulo 24 que estamos estudiando, del 37 adelante. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estarán comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y usted tal vez me puede decir en este momento: ¿pero qué pauta es esa? ¿Qué de malo había en ese tiempo en comer, beber, casarse y dar en casamiento? Y usted puede decir: bueno, pero eso no mejora nada, no me ayuda a encontrar, a saber qué diferencia había en los tiempos de Noé a estos tiempos. Y también la Biblia habla de los tiempos de Lot, también, que son tiempos de perdición, de depravación, de maldad del hombre. Pero usted dice: ¿y cuál maldad aquí en comer, beber, casarse y darse en casamiento? Y yo quiero aquí comenzar por la primera parte: comer y beber. ¿Qué de malo hay? Es una necesidad comer y beber, pero ¿saben dónde está aquello por lo que vamos a meditar? Que estos tiempos de Noé son las pautas que nos marcan la venida del hombre. ¿Por qué? Porque saben, amados hermanos, el comer y beber sin entender, sin comprender en qué tiempos se están viviendo, es entrar en una normalidad, entrar a ser como un robot que solamente va a comer y va a alimentarse sin tratar de buscar más allá, sin tratar de indagar para entrar en ese mundo espiritual. Y esto es precisamente, si leemos la palabra del Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 55 y 56, nos dice la palabra del Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, comer y beber en la palabra del Señor tiene un significado, una profundidad, que es la búsqueda de Dios, la búsqueda de Jesús, es la búsqueda de ese mundo espiritual. Y en este tiempo, entonces, en este tiempo de Noé, el mundo no estaba interesado en ese tipo de comida y bebida, sino estaban viviendo solamente un tiempo en base a sus emociones, sus sentimientos y lo que les pedía la carne. Estaban viviendo una vida en una naturaleza carnal y por tanto se descarriaron y por tanto llegaron a la depravación y a la maldad. Entonces, amados hermanos, es bueno comprender entonces que comer y beber tiene un significado especial.
Y ahora veamos la segunda parte, pero y casarse y dar en casamiento, ¿a qué se refiere? Amados hermanos, esta sociedad, esta cultura en ese tiempo de Noé, estaba en lo menos preocupado, era en compromisos y pactos. Cuando uno habla de casarse y casamiento, está hablando de preparación, está hablando de pacto, está hablando de un pacto, amados hermanos. Y ya en ese tiempo, cuando aquí nos relata esos tiempos de Noé, el Señor ya nos iba mostrando a la civilización, iba mostrando que era necesario prepararse, era necesario tener un pacto, era necesario pensar que ese matrimonio que ellos lo tomaban de manera natural tenía otro significado, tenía una profundidad, como lo tiene también el mismo arca, el arca, que es un arca de un pacto. Pero aquí esta sociedad en el tiempo de Noé no comprendía, no lograba asimilar la profundidad de lo que estaba ocurriendo, no entendía el tiempo que estaba viviendo, como dice la palabra. Por eso vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso cuán importante es comprender todo lo que está ocurriendo, ejercitar nuestros sentidos espirituales. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabe qué nos dice esta palabra? Nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Cuando él estaba construyendo el arca, tardó más de 100 años. En ese tiempo que él estaba construyendo, ¿qué explicaba? Cuando uno habla de juicio, de justicia, cuando uno habla de justicia, habla de juicio. Y cuando uno habla de juicio, habla de preparación. Habla de que va a haber una consecuencia, de que alguien va a verificar, va a analizar los actos que se hayan desarrollado para después dar un veredicto. Y aquí cuando habla de el daba en casamiento, sí, nos está hablando justamente, es esa figura de que Noé era un pregonero de justicia. Estaba hablando de justicia, en otras palabras estaba hablando de preparación, de que ese pueblo debería prepararse para un juicio, para un momento donde le iban a pedir la rendición de cuentas de sus actos. Pero la gente no lo entendió, no lo comprendió. Y cuando se cerró la puerta, el Señor selló la puerta del arca, toda la gente quedó en la desesperación. Y tal vez recién en ese momento comprendieron que era verdad lo que este pregonero de justicia les decía. Tal vez en ese momento algunos en la desesperación trataron de entender que lo que habían comido, lo que habían bebido y los que habían dado en casamiento no habían comprendido la profundidad de esos hechos. Amados hermanos, en este tiempo que podamos entender que hay un verdadero alimento, que la búsqueda de ese verdadero alimento es aquello que nos va a dar vida eterna, y que el prepararnos, el honrar un pacto, el comprender el matrimonio, como después en el Nuevo Testamento Pablo nos va a mostrar y detallar, nos va a decir que era un misterio donde hay el novio y la novia, donde hay un matrimonio, donde nosotros debemos prepararnos con esas vestiduras blancas impecables como novias para poder ingresar a estas bodas del Cordero. Entonces fijémonos, analicemos, escudriñemos que en esos tiempos de Lot evidentemente no había entendimiento. Esa naturaleza carnal había controlado, estaba gobernando todo. Y cuando se levanta Noé, que es
que él halló gracia delante del Señor, nadie lo escuchó. Entonces, amados hermanos, ahora nosotros podemos también ser esa luz, esa lumbrera, esa sal que el Señor quiere levantar donde estemos para explicar estos tiempos, para explicar lo que está ocurriendo, para que podamos estar preparados. Y esa es la primera parte de esta enseñanza. En la siguiente, dijimos que la siguiente parte que vamos a analizar es sobre el padre de familia. Y dice en la palabra en el Evangelio que estamos estudiando, continuando el capítulo 24, continuando el 42 adelante, dice, yo les pediría que leamos un poquito con detenimiento. Dice ahí esta palabra del Señor, velad. Comienza con una palabra bien interesante, bien importante, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego de esta lectura tal vez usted me dice, bueno, nos pondremos de acuerdo, hemos comenzado estudiando que el día y la hora solo sabe nuestro Padre Dios Todopoderoso, nadie más, ni aun los ángeles. Y ahí podríamos detenernos. ¿Y cómo aquí y por qué aquí en esta porción que hemos leído dice que si supiese la hora, este padre de familia, ¿verdad? Pero ojo, aquí no menciona si conociese el día, dice la hora. Y cuando se habla de velar, cuando alguien vela, se refiere a que alguien está velando porque hay horas que van recurriendo. El prepararse la preparación es para tener un tiempo que pueden ser varios días, que pueden ser muchos días, y el que vela es cuando están un tiempo menor, como horas, las partes de un día. Entonces, si comprendemos aquí esta escritura, si vamos a analizar de este padre de familia, podemos comprender dos cosas. Una, que hay quienes que están velando, como este padre de familia que nos muestra este pasaje, y otros que no están velando. ¿Qué quiere decir quienes están velando? Que están atentos hora a hora en un día determinado. Y una preparación que quiere decir que están preparados para todos, se están preparando para todos los días, para que cualquiera de esos días pueda ocurrir esa venida del Hijo del Hombre. No sé si podemos comprender, es necesario prepararse y velar. Prepararse es para un tiempo mayor y velar es para un tiempo menor, para un tiempo que puede ser exactamente, y velar requiere mucho más precisión que la preparación. La preparación sí es algo importante, algo elemental, pero velar es que uno debe estar atento, debe estar con los ojos despiertos. Entonces, amados hermanos, nos habla este pasaje de este padre. Quiere decir que si alguien está velando, ¿verdad? Alguien está velando, no va a tener mucha importancia la hora exacta en la que venga, ¿verdad? Por eso dice, si el ladrón viniere, ¿verdad? En este pasaje dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sí? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos prepararnos y debemos velar, porque si bien no sabemos la hora exacta en la que Él va a venir, no sabemos, pero si estamos velando esas 24 horas del día, no va a tener mucha significación el tiempo exacto en el que venga, porque hay alguien que está atento. Pero si alguien está durmiendo,
si alguien está sin entendimiento, y mucho peor si alguien no tiene ni la preparación, entonces va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces el mensaje en esta noche es que nos preparemos y velemos. Nos preparemos, debemos prepararnos y velar, porque, amados hermanos, el Señor, el Hijo del Hombre, va a venir como ladrón en la noche a encontrar a algunos que estén durmiendo y a encontrar a otros que estén despiertos y velando y estén preparados. Quiere el Señor que seamos nosotros de ese grupo, que estamos preparados, que estamos conociendo los tiempos y que estamos velando. Amén, estamos despiertos. Velar es algo que se saca de las tinieblas a la luz. Es algo que estaba escondido y uno lo mantiene descubierto plenamente. Por eso el que vela no duerme. Quiere decir que no hay oscuridad en el que vela. Y, amados hermanos, en la palabra, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, nos dice esta palabra. Ahí nos aclara esta figura que estábamos meditando. Nos dice: mas vosotros, hermanos, aquellos hermanos que están velando, ¿verdad? Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, amados hermanos, el que está velando quiere decir que está haciendo que aquello que está en la oscuridad vaya a la claridad, a la luz. Entonces es un tiempo de velar, ¿verdad? Y es más, la palabra también en Apocalipsis nos aclara aún más esta parte que estamos escudriñando en la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice la palabra: he aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces hay dos cosas que hacer: velar y prepararse. Y prepararse es alistar las ropas, las vestiduras blancas y resplandecientes, ¿verdad? Y velar es mantenernos despiertos. Y velar, y la manera de mantenerse despierto, una de las maneras es, por ejemplo, en oración. Porque aquel que está orando, aquel que está despierto, aquel que está recibiendo esas revelaciones del Señor cada día más y más, y está recibiendo esos tesoros y esas perlas, permanece velando siempre. Y la palabra dice que si el Señor no vela, en vano está la guardia. Si el Señor no está con uno, en vano vela la guardia. Entonces, si nosotros velamos por nuestras fuerzas, nos cansaremos, nos agotaremos. Debemos velar de la mano del Señor, cuando Él esté con nosotros y Él nos dé fuerzas y Él cada día, amados hermanos, redoble nuestras fuerzas, nuestras energías, que corramos y no nos cansemos, que podamos estar despiertos. Amén. Y ya yendo a la tercera parte de nuestro estudio, en esta noche quisiera que vayamos a verlo de siervo fiel. Y aquí, cuando habla de siervo, la palabra del Señor nos está hablando de dos tipos de siervo. Y continuando en el versículo 45 adelante, en el mismo capítulo 24 que estamos estudiando, dice la palabra que hemos leído, ¿verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Nos está hablando de un siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle diciendo así: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que quisiéramos comprender en esta noche? O en este tiempo, en este momento. Fíjense ustedes que habla de un siervo fiel
y prudente. Y saben, la fidelidad es alguien que solamente está dispuesto a dar su vida por el que a quien ha jurado o ha dado su palabra de fidelidad. Entonces, amados hermanos, pero además debe ser fiel, dar su vida por ese compromiso, por ese pacto, y además debe ser prudente. Y la prudencia es esa característica que nos permite aplicar la sabiduría. Solo los que reciben la sabiduría de Dios pueden ser prudentes. Entonces aquí sí comprendemos, fíjense ustedes esta palabra cuando dice: ¿y quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Otra vez, comida y bebida, alimento. Quiere decir que hay dos tipos de alimentos, amados hermanos. El alimento, el verdadero alimento, la verdadera comida es recibir y comprender a nuestro mismo Señor Jesús, beber su sangre y comer su carne. Cuando hagamos eso, realmente seremos esos siervos fieles y prudentes que estamos en capacidad, amados hermanos, de hacer lo que el Señor manda. Por eso dice aquí esta palabra en el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando verdadero alimento. Y además, a tiempo. Ese alimento debe ser a tiempo. Es decir, que estamos llamados, así como fueron llamados los de la tribu de Isaacar, la tribu de Israel que estudia la palabra en el Antiguo Testamento, así hoy estamos llamados a ser esos siervos fieles y prudentes, que demos alimento verdadero y en el tiempo adecuado. Entonces quiere decir que debemos conocer los tiempos para comprender, amados hermanos, para comprender lo que está ocurriendo en ese tiempo Kairos, el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Y así seremos bienaventurados. Y si el Señor viniere y estamos haciendo así, fíjense, si estamos haciendo así, quiere decir que estamos velando. Estamos velando. Bienaventurado el siervo, diría esta palabra, bienaventurado el siervo, fiel y prudente, que cuando el Señor venga lo encuentre dando alimento a su tiempo. Así sería esta enseñanza, este mensaje que tenemos para usted y para mí en este tiempo. Pero también hay otro tipo de siervo. Hay un siervo malo. Y este siervo malo, dice la palabra en el versículo 48 ya: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Un desconocimiento de los tiempos, un exceso de confianza, una manera totalmente desprevenida, desconsiderada de comprender los momentos que estamos viviendo. Dice: mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos. O sea, no solo además que desentendido, no quiere comprender este siervo malo, no quiere entender nada de los tiempos, sino que empieza a desarrollar el desasosiego, el descontrol, un total desconocimiento y la pelea entre sus consiervos, ¿sí? Y aún a comer y beber con los borrachos, dice. Otra vez comida y bebida, sin entender cuál es la verdadera comida y la verdadera bebida, y que aún puede llevarlo con personas que están en los deleites. Un borracho es esa persona que ha cedido totalmente a los deleites de la vida, del placer, de una naturaleza carnal. Entonces, amados hermanos, estos siervos malos deberían ser
como esos siervos fieles y prudentes, deberían estar dispuestos a cambiar de naturaleza, a cambiar y pasar de un antes a un después. Y el llamado es eso, para que todos seamos siervos fieles y prudentes. Porque continuando esta lectura dice, porque en el 50 vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Fíjense que si no hay preparación, entonces va a ser en un día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué quiere decir entonces? Que no está velando. Entonces, si no hay preparación y no estamos velando, no tendremos idea, ni no tendremos pautas, ni comprenderemos el día. Y si velamos, saber la hora puede ser no tan determinante. Y en este tiempo, ¿cuántas veces, verdad, hemos querido que ya fuera el final, que ya el Señor viniera? Porque decíamos, ya ha sido difícil y sigue siendo difícil y aún no sabemos lo que va a pasar de aquí al tiempo que viene. Pero, amados hermanos, el Señor quiere que seamos siervos prudentes, que sigamos dando el verdadero alimento hasta el último segundo que el Señor nos dé ese aliento de vida. Porque el Señor nos debe encontrar en ese trabajo como ese siervo fiel que está dispuesto hasta el último minuto de seguir alimentando, o como ese padre de familia que está protegiendo a esa familia para que esa familia pueda también conocer cuáles son los momentos que hay que velar y cuál es la preparación que hay que tener para que aquello no nos sorprenda. Y fíjense en el versículo 51, la palabra dice, ¿qué pasa para el siervo malo? Para aquel que aún, como en los tiempos de Noé, aunque este pregonero de justicia por más de 100 años les fue hablando, mostrando y fue construyendo, y muchos se hacían la burla y no le tomaban en consideración, para ellos hay un efecto, una consecuencia. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero yo quisiera decirle que ahí está nuestro trabajo de llevar el alimento verdadero. ¿A quién debemos llevar ese alimento verdadero? Aquellos que se están perdiendo, aquellos que han perdido la luz. Porque por uno que se arrepienta, usted logrará perdón de multitud de pecados. Por un alma que reconveniere, por un alma que decidiere buscar y ser ese siervo prudente, ese siervo que sea fiel y esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Entonces, nuestro llamado en este tiempo, en este sermón del monte, comprender la venida del Hijo del Hombre, es comprender, amados hermanos, que debemos seguir alimentando con comida buena. ¿Pero para quién? Comida verdadera, bebida verdadera para aquellos que no conocen la luz. Entonces tenemos trabajo, necesitamos conocer esos tiempos, necesitamos, amados hermanos, ejercitarnos en nuestros sentidos espirituales para pasar de la dimensión natural a una dimensión espiritual, para que cuando el Señor venga no nos encuentre como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, sino que podamos comprender verdaderamente que hay un verdadero alimento, hay una verdadera comida, hay una verdadera bebida, y hay un pacto, hay una preparación, y hay que preparar las vestiduras. Pero además debemos ser como ese padre de familia que está dispuesto a velar por su familia, para que velando, estando despierto, no sea sorprendido. Y finalmente, para que como ese siervo fiel y prudente pueda estar trabajando, dando ese alimento. Porque también en el pasaje que hemos leído podemos recordar, ¿no es cierto?, que habla que uno va a estar en el campo, dos estarán en el campo. ¿A qué se va al campo? A buscar comida generalmente.
¿verdad? Estarán buscando comida, pero uno será tomado y el otro se quedará. ¿Quién será el que se quedará? Es el que no haya comprendido qué es la verdadera comida. Y lo mismo, dos estarán moliendo en un tacú. Una se quedará, la otra será tomada. ¿Qué quiere decir? También comida. Pero uno entendió y otro no comprendió, aunque estaban en el mismo lugar, estaban juntos. Entonces, amados hermanos, nosotros seamos luz donde vayamos, donde estemos, llevemos ese mensaje de verdad, digamos a todos lados de que debemos prepararnos, de que debemos dar una verdadera comida, de que es necesario recordar el pacto que tenemos, que es necesario ser prudentes, es necesario ser fieles. Qué hermoso, ¿verdad? Comprender, amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido meditar juntos esta porción de la palabra del Señor, de la venida del Hijo del Hombre, que debemos velar, que debemos estar despiertos, porque hay algunos que estarán durmiendo y serán sorprendidos. Nosotros, por tanto, alumbrémonos con la palabra del Señor, porque es esa lumbrera. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino la palabra del Señor. Y por eso estudiar y comprender cada vez más, adentrarnos en el Evangelio de Mateo, nos permite discernir, escudriñar, amados hermanos, esta sabiduría que viene de lo alto. Mi deseo es que usted haya aprendido el significado, la profundidad que hay en los tiempos de Noé, de comer, beber, casarse y darse en casamiento sin comprender la profundidad sería vivir un estado de un hombre natural, y no queremos pasar de ese hombre natural a un hombre espiritual, porque a medida que pasa el tiempo, el hombre exterior, el hombre natural, la parte natural que tenemos se va desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo, porque cada vez más está acercándose, está viviendo ese verdadero destino que tiene, que es la eternidad, porque el Señor ha puesto en el corazón del hombre esa eternidad, y el que come la verdadera comida y bebe la verdadera bebida tiene la vida eterna y alcanza esa eternidad, y por tanto vive en ese tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios, y por tanto puede tener la capacidad de comprender y vivir en esa dimensión en la que el Padre habla y el siervo oye, en la que el Padre revela y el siervo se alumbra, porque hay una relación y esa revelación nos trae revelación. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Que la paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes.